Bendiciones para todos. Bueno, mi grupo está conformado por Yolidis Martínez, Nadia Narrieta, Loraine Ramírez, Claudia Méndez y quien les habla, Adriana Vergara. Bueno, hoy vamos a hablar de la reproducción. Entendemos por reproducción un proceso que se da para darle vida a un nuevo individuo. Bueno, entendemos dos tipos de reproducción, que se dan tanto en las plantas como en los animales. Hoy hablaremos de la reproducción sexual. Bueno, la reproducción sexual es un proceso de crear un nuevo organismo descendiente a partir de la combinación de material genético similar. Comenzando con un proceso que se denomina meiosis, que es un tipo especializado de división celular por el cual se producen organismos eucariontes. Los gametos son dos tipos de células especiales. Uno es el más grande, que es el femenino, y el otro más pequeño, que es el masculino. Bueno, los gametos femeninos son los óvulos y los gametos masculinos, como se sabe, son los espermatozoides. La fusión de estos dos se llama fecundación, que es cuando, valga la redundancia, el óvulo es fecundado por el espermatozoide. También conocemos la reproducción asexual, que es una forma de reproducción de un ser vivo ya desarrollado en el cual, a partir de una célula, a un grupo de células. Bueno, comencemos con la bipartición. La célula madre se divide en células hijas iguales. Es la más común y se da en las bacterias. La esporulación. El núcleo se divide muchas veces formando una célula polinuclear que se origina en numerosas células hijas. Se da en los protozoos. La gemación. La célula madre produce células hijas más pequeñas o yemas que se desprenden y forman células semejantes. Es muy frecuente en las levaduras. Bueno, el partogénesis. Las células femeninas no son fecundadas. El óvulo se fragmenta y da origen a células hijas. La poliembrionaria, que como vemos aquí hay un ejemplo de armadillo, es una modalidad de reproducción alternamente en los animales y otros seres vivos. Distinguen dos fases, la fase sexual y la fase asexual. Se da cuando el cigoto se crea por más de un embrión sin importar sus orígenes. Pues en este caso, podemos ver cuando hay un embarazo gemelar. Habiendo escuchado los conceptos de la forma de reproducción asexual y el concepto de la reproducción sexual, queremos hacer un breve cuadro comparativo de estos dos tipos de reproducción. Primer aspecto, comparar los gametos. En la reproducción sexual sí existen gametos, mientras que en la reproducción asexual no requieren que existan estos mismos. Otro aspecto a comparar son las características genéticas y físicas de los organismos que se dan tanto por reproducción sexual. Los organismos que se dan por reproducción sexual son genéticamente y físicamente diferentes a los padres. Y en la reproducción asexual los organismos son igual a sus progenitores. Otro aspecto a comparar es la necesidad de que existan gametos en la reproducción. Entonces, la reproducción sexual es de vital importancia que hayan tanto gametos femeninos como gametos masculinos. Entonces, la reproducción asexual no solamente se le requiere la existencia de un individuo. En la reproducción sexual se requiere que la unión de células, mientras que la sexual no necesita que sea esta unión de células. Como se dijo anteriormente, la reproducción sexual solamente necesita de dos individuos, mientras que la reproducción sexual requiere de un solo individuo. Bueno, con todo esto les queremos dar respuesta a un interrogante. ¿Cuál de los siguientes enunciados es el correcto en cuanto a la diferencia entre los dos tipos de reproducción? La primera inciso me dice, la sexual la realiza un solo individuo. Bueno, hasta ahí vamos bien. No intervienen órganos ni células especializadas. Bueno, hasta ahí vamos bien. Y los descendientes son diferentes entre sí y sus progenitores. No. Vemos que no es la respuesta correcta porque los descendientes en la reproducción asexual son idénticos a su progenitor. Vamos a ver la respuesta B. La sexual la realizan dos individuos de sexos distintos, intervienen órganos reproductores. Claro que sí, se interviene en el órgano reproductor femenino, que es la vagina, y el órgano reproductor masculino, que es el pene. Y las células sexuales, los gametos, sí señor, que son el óvulo y el espermatozoide. Los descendientes son diferentes entre sí y a sus progenitores. Claro que sí, podemos tomarla en cuenta como una respuesta correcta. Vamos al inciso C. La sexual la realizan dos individuos. Bueno, con solamente leer ese punto nos podemos dar cuenta que no es la respuesta correcta porque la sexual solamente la realiza un solo individuo. Y la respuesta
que dice la sexual la realizan dos individuos de sexos distintos. Vamos bien. ¿Intervienen órganos reproductores? Claro que sí, como se dijo anteriormente, intervienen dos órganos reproductores. Células sexuales, que son los gametos, los espermatozoides y los óvulos. Y los descendientes son iguales entre sí y a sus progenitores. Bueno, como se dijo anteriormente, todos los descendientes son diferentes tanto a sus progenitores. Cabe la posibilidad de cuando el embarazo es múltiple que existen diferencias, pero por lo tanto podemos concluir que la respuesta correcta es la B. Señora Milena Ramírez Ellis. Hoy les hablaré sobre las propiedades de la materia. Se definen como la relación que hay entre la masa y el volumen de los cuerpos. Dentro de las propiedades de la materia existe una que se halla entre la masa sobre el volumen, por lo tanto la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Fórmula: densidad igual a masa sobre el volumen. A continuación, les mostraré un pequeño experimento donde mostraremos la fuerza que tiene la sal en el agua para hacer flotar un objeto. A continuación, echaremos un poco de agua en el recipiente. Vamos a poner un huevo y le vamos a echar la sal. ¿Con cuánto de sal flota el huevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí vemos cómo el huevo flota. Ahora vamos a meter la manzana. ¿Cuál es el objetivo de este experimento? La densidad. Donde la sal, donde el agua es densa a la sal. Muchas gracias. Mi nombre es Yoliris Martínez y el tema que les voy a hablar hoy es cambios de estado que permiten que la materia pase de sólido a líquido. Como podemos ver, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene forma, masa y volumen, o sea, todo lo que podemos tocar, la pared, la mesa, la plancha, el cuaderno, etc. Los estados de la materia conforman son sólidos, líquidos y gaseosos. Los sólidos es el hielo, el hierro, los líquidos, el agua, la leche, etc. Y los gaseosos, el vapor o el helio. A raíz de estos estados surgen otros cambios de la materia, y estos cambios se dan cuando el cuerpo, por acción de calor o frío, pasa de un estado a otro sin necesidad de pasar por su respectivo estado. Estos estados son: la vaporización se convierte en un líquido cuando se convierte un líquido en un gas introduciendo energía calórica. Ejemplo, por lo menos el agua, cuando se evapora, que se va a las nubes, ya eso y de ahí se vuelve a ser líquida. La condensación se convierte un gas en un líquido retirando energía calórica. Licuefacción, someter un gas a altísima presión. Ejemplo, este aerosol lo sometieron a una altísima presión para convertirlo en un aerosol. Eso es un gas. Bueno, la solidificación, retirando energía calórica, puede convertirse de un líquido a un sólido. Ejemplo, este líquido que está aquí, esta agua se convierte en un sólido a temperatura fría, o sea, se convierte a un hielo. La fusión es añadiendo energía calórica para convertirse de un sólido a un líquido.
líquido, o sea, viceversa. Este sólido, que es el hielo, al retirarlo de la energía fría, o sea, del calor frío, se convierte en un líquido, vuelve a ser líquido. Y la sublimación se convierte en un sólido a un gas. Este spray, aquí hay un líquido dentro de este spray, y al presionar aquí se evapora, ya esto es un gas. Y la deposición, ciertos gases al perder energía calórica se convierten en un sólido sin pasar a estado líquido. Entonces, la pregunta correcta de este tema es la sublimación, es la B. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Nadia Navieta. Hoy le voy a hablar sobre un tema conocido como cadenas tróficas o también le podemos llamar cadena alimentaria. Quiero iniciar con esta pregunta. ¿Qué creen ustedes que es una cadena trófica y por cuántos niveles se compone? A continuación les daré a saber. Bueno, la cadena trófica es un mecanismo de transferencia de materia orgánica, o sea, nutrientes y energía a través de las distintas especies de seres vivos que componen una comunidad biológica. Todas las comunidades biológicas están conformadas entre sí. Estas comparten un mismo hábitat, pero a la vez ellas viven en una constante competencia, alimentándose de la vegetación o de otros seres vivos o de materia en descomposición. En un circuito que se comprende como una cadena, esto es un eslabón, como les dije a continuación, uno necesita del otro para poder subsistir. Dentro de esta cadena alimentaria se compone por productores, consumidores y descomponedores. ¿Qué son los productores? Son aquellos seres que son inorgánicos, o sea, como las plantas, que son capaces de fabricar su propio alimento. Ellos no necesitan de otro ser vivo para poder sobrevivir. Los consumidores son seres orgánicos que estos sí necesitan nutrirse de otros seres vivos para poder subsistir. Los descomponedores son los que colaboran con el reciclaje, o sea, la materia orgánica. Entre ellos podemos destacar, por ejemplo, cuando un ser vivo muere, entonces las bacterias y los hongos se encargan de su descomposición. Les decía que la cadena trófica posee varios niveles. Tenemos productores primarios y consumidores. Acá en la línea de los consumidores, estos se dividen en sistemas que son consumidor primario, secundario, terciario, cuaternario o descomponedores. ¿Qué son los productores primarios? Como ya les expliqué hace un momento, los productores son aquellos seres inorgánicos que fabrican su propio alimento, que son capaces de conseguir su propia comida, no necesitan de otro ser vivo para poder subsistir. Ejemplo, las plantas, como ya les dije con anterioridad. Entonces, los consumidores están conformados así, por primarios. Los primarios son herbívoros y otros seres que se alimentan de productos, ya sean plantas y semillas. Los secundarios son seres depredadores de tamaño pequeño que se alimentan ¿de cuál? Del consumidor primario. Los terciarios son depredadores de mucho más tamaño que se alimentan de secundarios. Y los cuaternarios son depredadores muchísimo más grandes, carnívoros, que se alimentan de los terciarios. Ejemplo, en un caso dado, por ejemplo, un león que caza una hiena o algo así, que es un depredador cuaternario, es mucho más grande que una hiena. Los descomponedores se alimentan de carroña o desechos en proceso de descomposición que ayudan a reciclar la materia orgánica. Como se lo dije con anterioridad, pueden ser bacterias, hongos. En el proceso de la cadena trófica existen dos tipos de cadena trófica. Tenemos una que es terrestre y también hay una cadena trófica que es acuática. Como se los decía, las terrestres son aquellos lugares, son aquellas especies que tienen lugares son especies que viven en distintos lugares de la plataforma continental, incluso bajo la superficie, desiertos, bosques, selvas, etc. Y la acuática son aquellos de ambientes marinos que viven en aguas acuáticas o ya sea subterráneas. Aquí, en esta pequeña ilustración, le voy a dar a conocer
lo que es una cadena trófica terrestre y una cadena trófica acuática. En la parte superior podemos observar una cadena trófica terrestre. Miren, aquí está el ejemplo. Tenemos el productor, que viene siendo la planta. Tenemos el consumidor primario, que viene siendo la mariposa, la cual consume ya sea el polen de la planta, se está alimentando del productor. Tenemos un consumidor secundario, que viene siendo una rana, la cual se alimenta del consumidor primario, que es la mariposa. Miren que ya aquí va variando el tamaño, ya hay un animal más grande que el anterior. El consumidor terciario, una serpiente, la cual se come a la rana. Hay que tener en cuenta que cada vez que ellos hacen este proceso se va perdiendo energía, se va modificando. Acá tenemos una cadena trófica acuática. La cadena trófica acuática tenemos unas algas, que vienen siendo las plantas que son productores, que también fabrican su propio alimento. Tenemos un consumidor primario, que es un langostino, un consumidor secundario, que ya viene siendo un depredador carnívoro, que se come al camarón, un consumidor terciario de mayor tamaño, y por último tenemos el consumidor cuaternario, que es el depredador más grande carnívoro. Cuando ya este tiburón muere, es consumido por los descomponedores, como decía, hongos o bacterias. Para que toda esta situación y esta cadena trófica o cadena alimentaria tenga un equilibrio, siempre debe existir un equilibrio para que los ecosistemas funcionen entre sí. ¿Qué les quiero decir? Que si un ser humano interviene en todo este proceso, habrá un desequilibrio y se puede formar hasta una extinción de especies. O también la naturaleza. Por ejemplo, tenemos acá en la mano del hombre, existe, por ejemplo, el hombre ha acabado con muchas especies, por ejemplo, como acá, yéndonos al contexto, la hipotea, la iguana. ¿Por qué? Por la caza acelerada de ellos. Entonces, aquí eso forma un desequilibrio. Y por la naturaleza, también podemos observar que hay especies que desplazan a otras. Si nos contextualizamos acá en la zona de Córdoba, últimamente se ha traído mucho el búfalo. El búfalo es una especie, un animal que desplaza a otra, ya que su orina, si ellos se meten a los ríos a bañarse o algo, su orina tiene una bacteria que acaba con la depresión marina. Entonces ahí se forma un desplazamiento de especies y esto se va formando un desequilibrio para el ecosistema. Muchas gracias. Mi nombre es Claudia Mendy. Hoy le vamos a hablar del proceso de la fotosíntesis y el crecimiento en las plantas. La fotosíntesis es un proceso donde las plantas fabrican su propio alimento y les ayuda con el desarrollo y su crecimiento. Las plantas, aquí les tengo una en físico, donde las plantas tienen unas raíces donde reciben unos nutrientes como agua, sales y minerales que llegan hasta el tallo. El tallo se encarga de distribuirlo hasta las hojas. Las hojas tienen unos pequeños poros llamados estomas donde reciben el dióxido de carbono. Estos elementos mencionados como agua, sales y minerales y dióxido de carbono se convierten en lo que es en una savia bruta. Además, las plantas necesitan también de la luz solar. La cual le da el color verde a las plantas y tiene una sustancia que se llama clorofila. Las plantas, además de eso, de estos elementos como aguas, oxígeno y dióxido de carbono, esto se convierte de savia bruta en savia elaborada que se lo distribuye a la misma planta. La planta es una planta también autótrofa. ¿Por qué autótrofa? Porque ella también fabrica su propio alimento. Gracias.